¿Y si todo lo que creemos está mal? ¿Y si toda nuestra historia está mal contada? La Santa Biblia es el libro más vendido y el que más misterios acoge. Hoy te presentaremos un especial bíblico en donde terminarás con más dudas que respuestas, ya que veremos estas historias desde distintos puntos de vista. Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Especial bíblico. Número 1. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, un cofre sagrado en el cual estarían guardados los 10 mandamientos, es una de las reliquias más buscadas de todos los tiempos. Los relatos bíblicos hablan de un dispositivo con poderes divinos, capaces de producir alimentos, derribar muros, matar a aquellos que entran en contacto con ella y hasta proporcionar una comunicación directa con Dios. Según la Biblia hebrea, este cofre sagrado fue construido por los israelitas cuando estaban acampando en el desierto del Sinaí tras huir de Egipto. Según se cree, el arca tenía misteriosos poderes mientras un grupo de sacerdotes que transportaban el arca cruzaba el río Jordán. Este dejó de fluir y se quedó completamente quieto. Otras historias describen cómo los israelitas llevaron el arca con ellos a la batalla, donde los poderes del arca ayudaron a los israelitas a derrotar a sus enemigos. Cuando el arca fue capturada por los filisteos, los brotes de tumores y enfermedades afligieron a los captores, obligando a los filisteos a devolver el arca a los israelitas. Otras leyendas describen cómo la muerte encontraría a cualquiera que tocara el arca o mirara dentro de ella. Nikola Tesla, entre otros, sugirió que podría ser un condensador eléctrico. Esta teoría fue probada más tarde por especialistas, haciendo una reconstrucción exacta y comprobaron que podría acumular electricidad estática, pero no tanto como para fulminar a una persona. ¿Son estas historias simples mitos? ¿O es real que el arca posee poderes extraordinarios? De ser así, ¿por qué aún permanece oculta? ¿Acaso podría revelar ella nuestra conexión perdida con un pasado extraterrestre? ¿Y si en realidad se tratase solo de tecnología traída por estas deidades? De ser así, ¿por qué Dios mandó a construir el arca con construcciones tan específicas? ¿Por qué tanto detalle en ello? ¿Acaso hubo algo más tecnológico ahí? Se dice que el arca puede estar en pasadizos secretos bajo el templo de Jerusalén, donde no se permite excavar, o en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, Etiopía, donde existe el único culto al Arca de la Alianza en el mundo, pero nadie puede acercarse. Si sueles trabajar con múltiples archivos y documentos, hoy te presentamos un software que sin duda te ayudará en tus tareas cotidianas. PDF Element es uno de los mejores software para editar, convertir y firmar documentos PDF tanto en Windows como en Mac. Podrás crear formularios fácilmente, recopilarlo para su análisis y exporte de datos recopilados en una hoja de cálculo de manera instantánea. Contarás con esta función y muchas más, como en la parte de la seguridad para que puedas manejar tu negocio o realizar tus tareas de manera profesional. Además, también cuenta con una aplicación móvil para que puedas manejar tus archivos importantes en donde sea que te encuentres. Te comento que, si ahora vas a la descripción del video, podrás tener un descuento de $50 en tu compra. Es un software que sin duda vale la pena. Te lo recomiendo. Número 2. Noé y el diluvio universal. Una de las historias más conocidas de la Biblia es la de Noé y el diluvio universal. Noé, según los escritos sagrados, fue el último de los longevos patriarcas antediluvianos, a quien Dios mismo le advierte sobre un gran diluvio universal para destruir a todos los seres vivientes por sus pecados. ¿Pero quién era realmente Noé? Según el libro de Enoc, que formó parte del canon de la Biblia y que luego fue retirado, menciona que Lamec, el padre de Noé, no lo reconoció cuando nació.
debido a que su esposa estaba embarazada cuando él había estado meses fuera de casa. Ella le jura que no le ha sido infiel. Lamec, angustiado, fue a consultar a su padre, Matusalén, para que preguntase a Enoc, quien moraba en los cielos, si este niño era realmente suyo o de aquellos ángeles que bajaban a la tierra y se relacionaban con las mujeres de aquí. Enoc le informó que aquel niño era el encargado de salvar a la humanidad en el futuro, que era enviado de Dios. Además, el pequeño Noé no se parecía a ellos. Su piel era muy blanca y sus ojos brillaban tanto que iluminaban el lugar. Dios consideró que la humanidad se había llenado de violencia, por lo que decidió borrarla de la tierra y comenzar de nuevo. Para ello, le pidió a Noé que construyese un arca para albergarlo a él y a su familia, así como a todas las especies de animales. Luego envió el diluvio, 40 días y 40 noches de lluvia incesante y agua brotando por doquier. Noé y su familia, junto a las esposas de sus hijos, fueron los encargados de repoblar el mundo, y Dios prometió nunca más enviar algo de tales características. Ahora bien, los teóricos de los antiguos astronautas creen que Noé era producto de una inseminación artificial, un híbrido, de allí sus características extrañas, al que Dios lo consideró puro. ¿Pero acaso su pureza tenía que ver con una cuestión genética, más que espiritual? Y de ser así, ¿cuál fue el motivo por el cual había que limpiar la tierra? ¿Tendría que ver con la mezcla genética que se produjo entre estos seres angelicales que se mezclaron con los humanos? ¿Era el arca una nave destinada a preservar material genético, es decir, un banco de ADN? Hay testimonios del gran diluvio en muchas civilizaciones y culturas antiguas en todo el mundo. Inclusive describen situaciones tan similares como lo describe la Biblia hebrea. Si te interesa saber más sobre esto último, únete a nosotros, ya que subiremos un video exclusivo solo para nuestros miembros, hablando de este tema con más detalle. Te espero. Número 3. La estrella de Belén, ¿era un ovni? Los Reyes Magos, aquellos enigmáticos personajes bíblicos que llegaron de Oriente a Belén durante el nacimiento del niño Jesús, han trascendido las épocas, convirtiéndose en motivo de celebración y curiosidad. No son pocos los científicos que han investigado el tradicional relato, llegando a novedosas conclusiones, aunque poco se sabe de estos misteriosos hombres. Los Reyes Magos de Oriente, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, que tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica: oro, incienso y mirra. En los evangelios poco se piensan sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fueran tres. Estos magos eran conocidos por sus conocimientos avanzados de astronomía. Se dice que solo se guiaron a Belén por las estrellas, pero una en particular los guió directamente al pesebre donde se encontraba Jesús. Esta enorme estrella, u ovni, como creen muchos, ya que es imposible que una estrella ordinaria realice esta trayectoria, además de mostrar movimientos inteligentes y proyectar una gran luz sobre el camino. El ufólogo Reinaldo Ríos asegura que de ciertos textos de los evangelios apócrifos se desprende dicha conclusión. Es lo que se lee en el Evangelio de Santiago, y que para Ríos coincide con un halo de luz que puede emerger de un ovni. Lo que no sabemos a ciencia cierta es qué fue realmente lo que apareció en el cielo en forma de mensaje guía, y al ser un objeto no identificado, podemos asegurar que la estrella de Belén no fue otra cosa que un ovni, el ovni de la estrella de Belén. Número 4. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era el nombre de dos ciudades vecinas de la época del profeta Abraham, cuya historia es relatada en el libro del Génesis.
Según el relato bíblico, esas ciudades fueron calcinadas como castigo divino por la gravedad de sus pecados. La historia cuenta que Lot y su familia vivían a las puertas de la ciudad de Sodoma. Lot tenía como misión lograr el arrepentimiento de la ciudad, ya que tanto Sodoma como Gomorra tenían fama de ser ciudades dominadas por el pecado. Según el Génesis, las quejas llegaron a oídos de Dios, quien decide acabar con esas ciudades. Abraham recibe la visita inesperada de 3 hombres. Estos le expresan la decisión de Dios de destruir Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por los justos de la ciudad, ya que allí se encuentra su sobrino Lot y su familia. Uno de ellos se compromete a ser piadoso siempre que encuentre al menos hombres justos. 2 de los 3 visitantes parten rumbo a Sodoma y se presentan como seres celestiales ante Lot, quien los hospeda. Allí, estos se dan cuenta que no hay ningún hombre justo entre ellos y deciden ejecutar el plan previsto, no sin antes permitir la huida de Lot y su familia a un poblado cercano. Finalmente, sobre Sodoma y Gomorra cae una lluvia de azufre que calcina ambas ciudades hasta los cimientos. En el camino, la mujer de Lot mira hacia atrás y queda transformada en estatua de sal. ¿Tienes alguna explicación para una devastación de 2 ciudades? O sea, lo único que me hace una referencia desde lo contemporáneo es una bomba. Una bomba, y particularmente una bomba atómica. Claro. Cuando se dice, por ejemplo, azufre y fuego, el azufre también lo dan los volcanes. Pero esa calcinación, la única explicación desde este punto de vista moderno, actual, es que ahí se lanzó una bomba atómica. Pero cuando la mujer de Lot, que es la última, va arrancando y queda como una estatua de sal, son los efectos muchas veces que se le genera a esas personas que mueren cuando pasa la onda expansiva, quedan petrificadas. Lo que ocurrió hace miles de años en Sodoma y Gomorra, el castigo de Dios Yahvé, fueron unas bombas atómicas desde mi punto de vista. Es posible que la historia de Sodoma y Gomorra descrita en la Biblia sea realmente la descripción de una explosión nuclear similar a la que se describe en el escrito hindú, el Mahabharata. En uno de los poemas se puede leer con atención la descripción perfecta del uso de armamento claramente militar y nuclear. Es sorprendente que un texto tan antiguo hable de estas cosas. Incluso utilizan términos relacionados con instrumentos voladores a modo de naves que poseen proyectiles de largo alcance. ¿Son estas historias evidencia del uso de tecnología avanzada en tiempos remotos? Número 5. El profeta Elías. Elías fue uno de los profetas más importantes en la tradición israelí. Es conocido por sus predicciones, algunas siniestras advertencias sobre el futuro, y aseguró la llegada de seres luminosos caídos del cielo. Los encuentros con estos seres son los que le permiten recibir esta información, como una sequía que devastaría a Israel y provocaría hambruna. Según textos bíblicos, más específico, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, menciona que un día, caminando con su discípulo Eliseo, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo vio alejarse y no lo vio más. Tomó sus vestidos y los desgarró. Después se recogió el manto que se le había caído, un manto que, según se cree, tenía poderes de sanación, inclusive de resucitar a los muertos. Por lo tanto, se cree que Elías nunca murió. También sobre este arrebato al cielo se han escrito miles de libros sobre el carro de fuego con caballos de fuego, aclarando que era una especie de nave espacial. Para una persona como Eliseo, como Elías, que ve un objeto subir al cielo, ¿cómo uno lo puede describir en la pregunta? Y uno lo describe
si uno estuviese ahí, si no conociera el gas, si no conociera, y lo único que tuviera son los carros tirados a caballos, la explicación que uno encuentra en este pasaje es que en el fondo lo está describiendo con lo que él conocía, que eran caballos y carros. Pero en este caso, como muestra esta imagen, carros hacia el cielo. Y cuando algo se lo succiona hacia el cielo, que es un torbellino, pero es un torbellino con carros de fuego. Con carros de fuego. Quiero que me expliques. Acuérdate que las naves espaciales, muchas tienen esta reacción que emiten fuego. El relato bíblico de Elías nos recuerda a la visión de Ezequiel. Ambas historias tienen un patrón en común. Estos hombres son invitados al interior de estos carros de fuego y su descripción acerca del objeto es muy similar. ¿Pudo Elías haber sido elegido por seres celestiales para cumplir un propósito sobrenatural? Y de ser así, otra pregunta que surge es que durante tanto tiempo la Iglesia Católica nos ha venido enseñando una versión errónea de la historia. ¿Acaso nos estarán ocultando algo? ¿Con qué propósito? Número 6. Enoc, el primer abducido. En la Biblia hay muchos personajes que presenciaron y vieron cosas extraordinarias, pero algunos han sido censurados debido a que sus escritos tocan intereses ocultos. Uno de ellos es Enoc, el bisabuelo de Noé, cuyo nombre aparece mencionado muy poco en la Biblia, pero que tiene en su haber al menos 5 textos escritos que cuentan increíbles eventos sucedidos tiempo antes del propio diluvio universal. Estos textos no fueron incluidos en la Biblia porque la Iglesia los considera apócrifos. Por tanto, fueron resumidos en un solo libro llamado el Libro de Enoc, en el que se describen permanentes contactos con seres superiores, ángeles o extraterrestres, y se puede evidenciar claramente abducciones a los primeros habitantes de la Tierra. Los textos que se han podido reconstruir desde unas piedras cuneiformes contienen párrafos en los que describe el primer contacto de Enoc con los ángeles a quienes él llamaba los vigilantes, pero que claramente se refiere a seres extraterrestres que lo eligieron a él como el único mortal con el que se comunicaban. En uno de estos textos encontramos el siguiente pasaje. Estando solo en morada, aparecieron ante mí 2 hombres de gran estatura. Sus rostros brillaban como el sol, sus túnicas y sus voces eran magníficas. Enoc los describe como hombres, no se refiere a ellos como ángeles, pero además de ello, en otra sección del texto se lee el siguiente párrafo, aún más interesante y concluyente. Y llegó otro ejército de carros, y sobre ellos había hombres montados, y se movían sobre los vientos del cielo del oriente y de occidente hasta mediodía. Se oía el rodar de sus carros, y sentí mucho temor. ¿Les resulta familiar la descripción de estos supuestos carros? Estos seres no solo contactaron con él para darle mensajes, sino que también lo hicieron subir a la fuerza en uno de sus carruajes en los que se transportaban. En un párrafo del libro narra que fue llevado a un palacio flotante, como de cristal, con placas de vidrio en el suelo que le permitían ver las estrellas que atravesaban. ¿Acaso fue Enoc arrebatado por seres extraterrestres? Y de ser así, ¿este hecho le permitió acceder a un conocimiento superior? Es evidente que al ser tecnología avanzada para su época lo haya descrito de tal manera, debido a que era algo que no podía comprender. ¿No te parece? Número 7. Los vigilantes. Los Grigori, guardianes o vigilantes, son un grupo de ángeles caídos de la historia judía, mencionados en algunos textos apócrifos y en el libro del Génesis. En estos textos se menciona que los Grigori fueron seres que se enamoraron y se aparearon con las hijas del hombre, naciendo de esta unión una raza de semidioses conocida como los Nefilim. Su tarea era observar y vigilar a la emergente especie humana
e informar acerca de su progreso. Sin embargo, ellos se vieron limitados por la principal orden divina de no interferir en la evolución humana. Ellos decidieron ignorar la orden de Dios y desafiarlo, convirtiéndose en maestros de la raza humana, con desafortunadas repercusiones tanto para ellos como para la humanidad. La mayor parte de la información que tenemos sobre los vigilantes y sus actividades proviene del apócrifo libro de Enoc. Las primeras partes del libro detallan la interacción de estos ángeles con la humanidad. Según este libro, los vigilantes sumaban más de 200 y no solo se relacionaron con las mujeres, sino que transmitieron conocimientos sobre la creación de armas y el arte de la guerra, principalmente, trayendo un desequilibrio entre los hombres. Según Erich von Däniken, es hora de traducir estos conceptos con términos más modernos. En la antigüedad se conocían como ángeles. Hoy podemos decir que se tratan de seres extraterrestres, ya que estos vigilantes o guardianes no parecían ser nada espirituales, sino que sus motivaciones eran más bien físicas. ¿Quiénes eran estos seres realmente? ¿Los ángeles del pasado son en realidad extraterrestres? ¿Tú qué crees? Número 8. Moisés y las tablas de la ley. En el libro del Éxodo de la Biblia se narran los episodios más conocidos de la vida de Moisés. Su vida, empezando por su salvación milagrosa cuando era un bebé y sus padres, para burlar la orden del faraón de exterminar a todos los varones judíos, lo lanzaron al Nilo en un cesto que recogería la hija del faraón. El Torá, Antiguo Testamento y el Corán refieren que Moisés fue elegido por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios y llevarlos hacia Israel, la tierra prometida. Cuenta el texto bíblico que un día mientras Moisés pastoreaba sus ovejas en el monte Horeb, vio una maleza consumirse en el fuego. Cuando se acercó, ésta le habló y le reveló que era Dios. Este encuentro sirvió para que le diera instrucciones de regresar a Egipto y liberar a los hebreos. Al pedirle permiso al faraón para sacar a los hebreos de allí, este no lo permitió. Es entonces cuando interviene la mano de Dios y envía las 10 plagas de Egipto. La plaga hizo que el faraón permitiera la salida de los esclavos, pero cuando iban llegando al Mar Rojo, el faraón cambió de opinión y envió un ejército a recuperar los esclavos. Y aquí se manifiesta nuevamente Yahvé, cuando la caravana estaba atrapada entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, partió las aguas para que éstos pasaran. Cuando los egipcios intentaron atraparlos, las aguas volvieron a unirse y ahogaron a todo el ejército. Dios llamó a Moisés a la cima del monte Sinaí. Todo el monte humeaba porque Dios había descendido. Allí le entregó las tablas de la ley, 2 tablas con los 10 mandamientos y las instrucciones para que construyera el arca que las contendría, el arca de la alianza. 40 días después bajó y según narran ya no era el mismo, su rostro había cambiado, hasta se notaba más envejecido. Las descripciones de los textos sobre este hecho nos hacen pensar, ¿con quién estaba en contacto realmente Moisés? ¿Acaso se trataba de una nave, aquello que describieron en la cima del Sinaí, y fue llevado al espacio? ¿Eso explicaría su vejez repentina? ¿Tú qué crees? Some thousands of years ago, our forefathers were Stone Age people. Then some extraterrestrials arrived on our planet. Our forefathers believed, erroneously, that these ETs are some gods. We all know that there are no gods. It was just a misunderstanding. But they believed that the ETs are gods. And the extraterrestrials, they behaved themselves like today's ethnologists would do. They studied a few groups, they learned a few language, they give a little advice for the society in the future, and finally they departed from our solar system, but with the promise to return in a far, far future. And this promise of returning has entered into every cult
of the past, including in our today's living religions. We all wait for the return of someone coming down from the sky. Número 9. David y Goliat. En la tierra de Israel hubo una guerra. El rey Saúl y los israelitas estaban peleando contra los filisteos. Estos tenían un guerrero gigante llamado Goliat, a quien los israelitas temían mucho. Goliat gritó a los israelitas que eligieran a un hombre que peleara con él, pero nadie quería pelear con el gigante. Los desafiaba todas las mañanas y todas las noches durante 40 días, pero ninguno de los israelitas quería pelear. Goliat medía 2,90 metros de altura, llevaba una armadura que pesaba más de 50 kilos, simplemente su espada pesaba más de 6 kilos. Todo su cuerpo estaba cubierto de acero, excepto su frente. El improvisado adversario del gigante fue David, un joven pastor israelita de la tribu de Judá, que más tarde se convertiría en rey. A diferencia de Goliat, era ágil y veloz y tan solo disponía de un trozo de tela y una cuerda que a modo de onda le permitía lanzar piedras a gran distancia. Cuando se enfrentó con el filisteo, el gigante no paraba de gritarle que dejara de moverse y que se acercara más, lo cual trataba de evitar David por todos los medios. Cuenta la Biblia que, en contra de todo pronóstico, la piedra de David impactó en la frente de Goliat, que se acabó desplomado. Acto seguido, el pastor le cortó la cabeza con la espada del filisteo. Se han encontrado vestigios de la existencia de gigantes en excavaciones arqueológicas recientes. ¿Es evidencia de gigantes en tiempos bíblicos? Según la Biblia, los hijos de Dios descendieron sobre las hijas de los hombres y procrearon gigantes. ¿Quién era este hombre de casi 3 metros? Hay leyendas de gigantes en todas las culturas y civilizaciones antiguas alrededor de todo el mundo. ¿Es posible que seres extraterrestres hayan querido modificar nuestra genética desde tiempos remotos? ¿Con qué propósito? Número 10. Los Nefilim. Los Nefilim eran, según el relato bíblico, una legendaria raza de gigantes híbridos surgidos como resultado de la unión antinatural entre ángeles malvados y mujeres humanas, quienes se habrían extinguido posteriormente durante el diluvio universal. Hace más de 60 años, en las cuevas de Qumran, encontraron casi 1000 antiguos rollos de papiro que ofrecen sorprendentes revelaciones sobre el pasado de la humanidad. Pero los arqueólogos quedaron confundidos al encontrar un texto inusual entre dichos rollos, un documento que ofrece pistas sobre la desaparición de los llamados Nefilim, al que se ha llamado el Libro de los Gigantes. El texto trata sobre los hijos de los guardianes, sobre sus vidas en la tierra y nos narra los atroces crímenes que cometieron, como asesinar humanos y alimentarse de su carne. Por eso mismo es que Dios decide que la tierra debe ser purificada y escoge un hombre para reiniciar la humanidad. Este hombre fue Noé. La Biblia hace varias referencias a los Nefilim, sobre todo en el libro del Génesis, pero la mayor parte de la información relativa a estos gigantes procede del libro de Enoc. Según menciona el libro, durante este tiempo, nuestro planeta también estuvo habitado por los ángeles, que interactuaban libremente con los seres humanos y que, finalmente, provocaron un mestizaje al unirse con las hijas de los hombres, dando origen a esta raza de híbridos demasiado fuertes y gigantescos. Pero, ¿por qué habrían hecho estos ángeles o demonios tal cosa? La Biblia no responde a nuestra pregunta, pero teniendo en cuenta que los ángeles rebeldes, también conocidos como ángeles caídos o demonios, son seres malvados, una posible explicación podría ser la de querer contaminar nuestra genética y así evitar la llegada del Mesías a nuestro mundo.
Sin embargo, hay quienes aseguran que los Nephilim podrían tratarse de seres extraterrestres. Esta teoría se basa en que la palabra Néfila era empleada por los arameos para referirse a la constelación de Orión. Por tanto, estos seres procederían de dicha constelación. El libro de los gigantes está compuesto por diferentes pergaminos y muchos de ellos, por desgracia, están incompletos, por lo que hay muchas partes de la historia que no han podido descifrarse en su totalidad. Finalmente, aunque aún hay muchas preguntas acerca del tema, este importante manuscrito representa una manera de acercarse a la historia de estos seres que hoy en día siguen siendo objeto de estudio. En este episodio especial hemos repasado varios hechos narrados en la Biblia que nos hacen pensar. ¿Es posible que hayamos sido visitados por extraterrestres en la antigüedad? Cuéntame, ¿te gustaría que hagamos un nuevo especial sobre qué temática?